¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Luz Elena Ramos y esto es En Directo. Enfrentar la vejez aquí en Colombia se ha convertido en todo un desafío. Miren, según un informe de la Facultad de Medicina y de la Universidad de La Sabana y la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, para el 2020 habrá 2 adultos mayores por cada adolescente, pero sus condiciones de vida serán algo preocupantes. Como cualquier ciudadano, los adultos mayores necesitan tener asegurado el ejercicio de su derecho a la salud, sobre todo porque son propensos a sufrir enfermedades de las que vamos a hablar hoy, enfermedades que requieren una atención que sea buena, especializada, pero el 72% de esta población no puede acceder a un centro especializado o a cuidados geriátricos y mucho menos a un cuidador. Hoy en Directo vamos a hablar de este tema. ¿Cómo podemos garantizar una vida sana a nuestros abuelos? Esta es la segunda parte de este diagnóstico de cómo se está envejeciendo aquí en Colombia. Así comenzamos en Directo. 6 de la tarde, 33 minutos. Los invito desde ya para que hagan parte de esta conversación y se comuniquen con nosotros a nuestra línea telefónica que va a aparecer ahí en la pantalla en un momento. Miren, 457-8300, extensión 5225 y terminada en 26. Hemos querido tratar esta segunda parte con los mismos invitados que ya los voy a presentar, precisamente debido a la demanda que tuvimos en nuestro programa la vez pasada, y a la audiencia que también tuvimos gracias a sus comentarios, a sus preguntas. Por eso lo queremos tratar hoy. Queremos seguir ampliando, profundizando y desarrollando este tema que tiene que ver obviamente con nuestros ancianos, con la gente de la tercera edad, con un abuelito, con los abuelitos que tenemos en casa. Para hablar de este interesante tema, me acompañan hoy Vanessa Godoy, es enfermera jefe acreditada en experiencia en cuidado paliativo, y también el doctor Juan Felipe Meneses, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Los dos, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Directo. Vamos a ver, porque mire, les hemos preparado el siguiente informe. Uno de los retos para la sociedad actual es garantizar que los adultos mayores puedan disfrutar de su vejez en condiciones que sean dignas, sintiéndose valiosos y realizando actividades que les permitan estar en contacto con otras personas. Pues nosotros aquí en Directo visitamos uno de los centros de protección para los abuelos del distrito y así comenzamos a poner este tema en contexto. Uno de los pilares más importantes de la vida es la familia. Por eso siempre vamos a velar por la protección de nuestros padres, nuestros nietos, nuestros hijos y por supuesto nuestros abuelos. Pero porque estos últimos son abandonados en asilos o en centros de protección para el adulto mayor, ¿están ahí mejores que en casa? Conozcamos qué son los centros de protección para el adulto mayor. Desde la Secretaría Distrital de Integración Social existe el proyecto 1099, Envejecimiento Digno, Activo y Feliz, el cual tiene 4 servicios que precisamente son centros de protección social. Estamos hoy en Bosque Popular, el cual atiende participantes de 150 personas mayores, y contamos con 5 cupos de emergencia para las 20 localidades de Bogotá. El Centro de Protección para el Adulto Mayor Bosque Popular busca garantizar un buen nivel de vida a quienes allí permanecen recluidos. El centro de protección garantiza lo que son las 6 alimentaciones, desayuno, medias 9, almuerzos, onces y cena. Por muchas de las patologías y sobre todo las personas con fallas renales, desnutrición, cuentan con un suplemento vitamínico para tratar de mejorar estas falencias que tienen desde la parte de salud. A su vez se garantiza la vivienda diaria, lo que es el baño, dos veces al año dotación. El funcionario describe cuáles son las razones más frecuentes para el ingreso de adultos mayores al centro de protección. Que muchos de los casos pues desafortunadamente ingresan por violencia intrafamiliar, violencia económica, son las causales para estas medidas de protección.
todas las personas que ingresan al centro pueden mantener una vida activa. A este centro ingresan personas que todavía tienen sus facultades mentales intactas, lo cual les permite vincularse a las diferentes actividades que tiene el centro, como lo es talleres de teatro, talleres de música. Muchos retoman el poder aprender a escribir, a leer. Aquí esto es un paraíso pequeño muy chévere, muy elegante. Aquí nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana, nos duchamos, los que tenemos que ir a trámite tenemos que estar aquí listos en el parqueadero y el resto pues habemos muchos que elaboramos aquí en el bosque. Las actividades grupales que realizan los adultos mayores dentro del Centro de Protección Social Bosque Popular les permiten ejercitar sus facultades mentales, físicas y disfrutar de compañía permanente. Bueno, pobreza, abandono y exclusión. Más del 40% de los mayores de 60 años son depresivos y muchos creen que a esa edad ya no son útiles para la sociedad. Digamos que esa fue la conclusión de nuestro primer programa, el programa que hicimos, la primera parte de cómo estamos envejeciendo en Colombia. Antes de irnos a la línea, quiero que hablemos del tema del maltrato, porque hay hay un tema que es bien interesante y es el tipo de maltrato más frecuente hacia los viejitos, hacia la tercera edad, hacia los abuelitos, y ese que es por negligencia, ¿no? ¿Cuáles son como los casos de negligencia que son más comunes, Vanessa? Los casos más comunes de negligencia son los del cuidador principal, donde el cuidador principal recae sobre un hijo mayor, en la mayoría de los casos, que vive con el adulto mayor. ¿Es negligente en qué momento? Cuando lo deja solo, cuando se va a hacer otras actividades y el adulto mayor permanece solo y ahí vienen todos los riesgos. Se cae, se quema, hay accidentes del hogar que no lo puede evitar porque es una persona que está en una relativa dependencia, en una relativa dependencia y puede traer todos esos problemas. Esa es una de las más comunes, ese tipo de negligencia. Uno ve que un tipo de negligencia, por ejemplo, es el descuido. Cuando uno va a visitar a los abuelitos y de pronto no les cambian la ropa, no le cortan las uñas, es decir, están ahí como todos... un depósito de adultos mayores. Eso y eso es una forma de maltrato. Eso tiene que quedar muy claro con los familiares. Yo siempre recomiendo que cuando la persona está en una institución, los familiares lo visiten a cualquier momento del día, que no se sientan restringidos de ir a visitar a esa persona, porque ellos tienen el derecho de irlos a visitar para ver en qué condiciones se encuentran. No tenemos que satanizar las instituciones de salud porque hay personas que necesitan estar institucionalizados. O sea, que en el hogar, por la misma negligencia que puede suceder, debe estar en una institución. Pero siempre es recomendable estar y vigilar algunos signos que puede presentar el adulto mayor que me va a decir que hay un maltrato, de una u otra forma. Y vamos a hablar precisamente del maltrato psicológico, que es bien importante. Doctor, nos vamos a ir inmediatamente a la línea telefónica porque ya tenemos llamada. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas. ¿Cómo está? Cuéntenos. Buenas. Nosotros lo escuchamos perfectamente. Hola. Hola. Bueno, vamos a ver si el señor se comunica nuevamente con nosotros y le pido que si lo va a hacer, le baje un poquito el volumen a su televisor y ahí podemos tener una comunicación perfecta. Vamos a ver si la gente está ya preguntando pregunta de la calle. ¿Cuáles son las características que debería tener un ambiente sano para los cuidados de un adulto mayor? Bueno, doctor Juan, ¿cuál es como la atmósfera ideal digamos, pues poco, para ellos? Como decías ahora, una parte importante que veo yo como médico es la ausencia de seguir las recomendaciones médicas, por ejemplo, no darle los medicamentos, no tomarle los exámenes, no llevarlo a las citas, permitir que haga, digamos, en cierta forma lo que quiera. Eso hace parte un poco, complementando esto y lo que le va para responderle a la persona que pregunta es, el entorno es como cualquier entorno para cualquier persona, o sea, no tenemos por qué tener un entorno... Si no hay unas características particulares. Sí, no, una familia que se preocupe, que tenga un buen ambiente físico, que restrinja las barreras, por ejemplo, las escaleras, para que no se caiga, que tenga las tres o 6 alimentaciones de acuerdo a la patología que tenga,
que aseguren que no tenga frío, un buen vestir, todas las cosas, digamos, normales que uno aseguraría para cualquier persona, para un niño las debe asegurar para un adulto mayor, o sea que no tendría por qué ser diferente a una persona joven. Sí, hablábamos en la primera parte de este programa del maltrato físico. Hay un maltrato que se da mucho y es muy común, muy frecuente, Vanessa, y es el maltrato psicológico. Sí. ¿Cuáles son las señales? Esto es bien importante. Las señales o los signos que nos dan ellos a nosotros de cómo expresan el miedo o el temor de que están siendo víctima de un maltrato psicológico. Podemos ver signos clínicos y signos subjetivos en la persona. Si es su hijo o es un familiar muy cercano, va a notar unos cambios mínimos, desde cambios en el hábito normal de su vida diaria. Por ejemplo, no se quiere bañar. Hay que evaluar por qué no se quiere bañar. La otra cosa, le encantaban las visitas familiares y ahora se rehúsa a recibirlos en los centros en los geriátricos o en los centros donde esté institucionalizado. Esos son signos claves de que algo está pasando. La otra cosa, nos decían muchos familiares, les llevamos su comida favorita, Vanessa, y no se la quiere comer, no sabemos qué está pasando. Ya esos son signos claves de que algo pueda estar pasando. Y desde el punto de vista signos clínicos podemos tener personas con hipertensión, sudoración constante, nerviosismo, y son signos clínicos de que algo pasa. Y es un maltrato psicológico, pero puede tener signos clínicos y signos subjetivos que los familiares los pueden evidenciar en la mayoría de los casos. ¿El psicológico viene más de qué parte? ¿Del entorno familiar o...? El maltrato psicológico es como multifacético, tiene muchas caras. Desde el cuidador principal, que es un familiar, puede existir maltrato psicológico, desde el centro hospitalario, donde llega y es maltratado porque no lo quieren recibir, hasta un simple maltrato, que la persona se monta en un autobús público y no le quieran ceder un asiento, y es una persona que está en una dependencia. Es un tipo de maltrato. A veces se escuchan hasta comentarios del adulto mayor que está mintiendo. Eso es una forma de maltrato y uno no lo puede ver. Hay muchas personas que sienten que pasa desapercibido, pero lo están maltratando porque están vejando sus derechos. A propósito de eso, de lo que estás diciendo, Vanessa, tengo a Silvia Bernal que nos escribe. Dice, cuando el adulto mayor no se deja bañar, no se deja organizar, ¿cómo se maneja esa situación? ¿Qué hay que hacer ahí? Como el doctor sabe, hay muchas técnicas, ¿verdad? Primero hay que ver qué barreras arquitectónicas no lo permiten bañar. Hemos tenido el caso de que muchos adultos mayores no se bañan no porque no quieran, sino porque de una u otra forma han tenido accidentes en el baño, que son muy comunes, son los más comunes. La otra situación es que tienen enfermedades mentales, pueden tener enfermedades mentales que se rehúsan al baño, pero hay muchas técnicas. Nosotros en Lazos Humanos tenemos la asesoría de muchas personas para poder llegar al baño, y en muchos casos nos va mejor el baño con el cuidador que con el propio familiar, porque se niega con el familiar, pero con el cuidador es más accesible. Se siente mejor, pero hay que primero evaluar si no hubo un accidente en el baño, si no hay una barrera que considere que sienta que se va a caer. Algo que lo dejó bloqueado. Que lo dejó bloqueado. Y en muchas ocasiones yo le pregunto al paciente, mire, ¿usted siente algún miedo durante el baño? Sí, Vanessa, siento miedo porque la silla se mueve mucho y siento que me voy a caer. Por eso me niego a bañarme, no porque quiera. Entonces en muchos casos sucede. Bien, vamos nuevamente a la línea. Hola, buenas noches ya. ¿Con quién hablo? Hola, ¿sí lo tenemos? Bueno, ahí se cayó la llamada. Se cayó la llamada, ahí vamos a estar siempre poniendo en pantalla nuestra línea telefónica para que ustedes es bien importante que nos compartan el caso que están viviendo en el hogar, en el entorno familiar, para que nosotros acá con nuestros invitados pues podamos responderle inquietudes y también podamos compartir un poco el caso de ustedes acá y ver soluciones a las situaciones que se les estén presentando en casa. Vamos con otra pregunta de nuestros ciudadanos. ¿Cómo podría ser que mi abuela genere lazos más fuertes con las personas que la están rodeando? Bueno, doctor Juan, ¿cómo podríamos hacer como para fortalecer esos lazos con la gente que está ahí, la familia? Primero, entendiendo, primero hay que mirar el entorno, ¿sí? Cuáles han sido las relaciones que han construido durante toda su vida. Esto no puede ser, digamos, algo que uno encuentra a los 80 años y pretenda que a los 80 los lazos que no se han construido a lo largo de un curso de vida, pues sean los que uno quisiera. Hay que mirar primero eso, segundo reconocerla, primero darle el reconocimiento que merece la persona mayor y de ahí empezar a ver sus preferencias, qué es lo que le gusta, qué quiere hacer,
pero básicamente es que uno construye el lazo durante toda su vida, no lo va a construir a los 80, 90 años con el familiar. Bien, saludo a la señora Elvina. Hola Elvina, ¿cómo estás? Sí, gracias. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Elvina. Gracias por comunicarte con nosotros a esta hora aquí en directo de Canal Capital y te escuchamos. Somos todo oídos. Ok, gracias. Mi pregunta es la siguiente. Tenemos un problema con mi padre. Resulta de que una hermana lo cuida, mi papá es discapacitado, mocho de una piernita, la pierna izquierda, y es no ve, él perdió la vista. Ha habido problemas porque no nos hemos podido poner de acuerdo todos los hermanos para el cuidado de mi padre, y solamente una persona colabora cuidándolo y la otra una cuota mensual. Los demás no pueden por su situación económica, pero hay una casa que nosotros decimos que esa casa se puede arrendar para los gastos de mi papá, y los hermanos no están de acuerdo. ¿Qué me aconsejan en ese caso? Porque ha habido mucho conflicto familiar y de convivencia. Vale, Elvina, gracias. Gracias por tu pregunta. Bueno, ¿qué le podemos responder? Además, un caso que es común, ¿verdad? Lo que decíamos la otra vez, se tiran la pelota a veces los hijos. Sí. Bueno, ¿qué le podemos aconsejar? Nosotros tenemos la experiencia de que nos llegan muchas familias a lazos humanos con estas situaciones, y en base a estas situaciones hemos creado la consulta de orientación familiar. Ya fue una necesidad, se nos estaban desbordando las familias, llegando con imagínense esta imagen de esa familia que no se pone de acuerdo. No podemos decir que es disfuncional, porque tal vez nunca lo fue, pero tienen esta situación y no saben cómo manejarla. Entonces nosotros les damos pauta, los reunimos a todos. Es difícil, hemos tenido familias que tienen 9 hijos y ninguno de los 9 se pone de acuerdo. Entonces, ¿qué cada uno echa por su lado, ¿no? Cada uno tiene una problemática y cada uno tiene sus razones. Entonces, ¿qué hacemos? Los llevamos a un terreno que no es ni de uno ni de otro. O sea, un terreno donde ellos nos podamos poner de acuerdo y que sea el profesional el que haga el juicio, o sea, un juicio como tal. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quién es importante en esa discusión? El adulto mayor. El adulto mayor es la persona que es el factor fundamental a quien tienen que llevar todos esos beneficios, a donde tenemos que ponernos un acuerdo, porque ese es el papá de todo. Yo siempre tengo la expresión que yo digo que los adultos mayores son nuestros maestros del saber. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo, citamos a la familia, a veces se hacen hasta 3 sesiones. La consulta familiar dura 3 horas, la orientación familiar dura 3 horas, muchos salen de acuerdo, muchos salen en desacuerdo, pero se toma una decisión y que sea un terreno que no vaya ni con uno ni con el otro. Y la otra situación es cómo nosotros enviamos un cuidador a esa situación familiar. No podemos enviarlo porque la familia todavía no está en un acuerdo, no saben qué camino seguir, y por eso nació la orientación familiar. Bueno, tenemos 9 minutos de programa que tenemos que aprovechar al máximo, y hay un tema del que nosotros hablábamos incluso antes de iniciar esta emisión del programa, y es a propósito de maltrato. Hablamos del maltrato físico, maltrato psicológico, pero hay un maltrato que es el maltrato financiero. Ese maltrato financiero, ¿cómo se manifiesta? ¿De qué estamos hablando, Vanessa? Bueno, ahorita conversábamos antes de comenzar que hay personas, adultos mayores, que tienen su pensión y de una u otra forma el familiar directo, o sea, le roba el dinero al adulto mayor y le dice, no, yo le compré tantas cosas, le maneja las cuentas, le maneja la billetera, le maneja todo lo que son sus instrumentos financieros. Y hay otro aspecto, el adulto mayor tiene dificultades para manejar los objetos financieros, o sea, los mecanismos financieros, como la tarjeta de débito. Y yo le decía antes de comenzar que son personas que tienen alta susceptibilidad de que hayan delitos financieros, como tales, como que les clonan las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, tienen situaciones donde se pierden esos instrumentos financieros. Y muchas veces, no, es porque era un adulto mayor, no se dio cuenta, pero es que hay muchas situaciones, muchos robos al adulto mayor. Es que son muy vulnerables. A veces cuando ellos están haciendo, por ejemplo, en el banco, haciendo la fila para ir a cobrar la pensión, ¿verdad?, mensual, se le acercan incluso algunas mujeres para, bueno, no sé, los empiezan como a motivar, a estimular, a decirle cosas, de manera que ellos también son frágiles, obviamente, para convencerlos
de irse con ellas y estas mujeres obviamente terminan quitándole la pensión, pues el dinero obviamente de la pensión. Y hay unas cifras sobre el tema de VIH que uno no lo pudiera imaginar en los abuelitos. Y hay unas cifras alarmantes. Sí, sobre el tema de VIH, de cuánto es este dato. En cifras en general no las tengo, pero comentaba antes de comenzar que el adulto mayor considera que a él esa enfermedad es de jóvenes, que él no va a estar, no es susceptible a eso. Entonces, en la mayoría de los casos son pacientes que son adultos mayores viudos que se relacionan con personas, con prostitutas, con personas de la calle y se contaminan de VIH. Las cifras en Colombia en este momento no las tengo, pero de verdad son impresionantes y hay que tomarlas en cuenta. Ellos consideran que a ellos no les va a pasar nada y no se protegen. Sí, doctor Juan, una de las preguntas que más nos hacían en el primer programa que hicimos era el tema de la pensión, ¿verdad? Nos llamaron varias personas como preocupados con el tema de la pensión. Para las personas de la tercera edad que no acceden a la pensión, que no lo logran, ¿qué hay? O sea, es decir, ¿qué les da el Estado? ¿Hay unos subsidios? ¿Hay unas ayudas? Hay unos subsidios que se tramitan en la subdirección de vejez del distrito. Hay que tener unos requisitos de edad, unos requisitos de nivel de CISBEN, una calificación como de vulnerabilidad dentro de cierto tipo, una vulnerabilidad social, una vulnerabilidad económica, y a esos subsidios pueden acceder estas personas después de un trámite. No es mucho, la verdad, o sea, no es una cantidad con la que uno pues, pudiera... No es mucho, ¿es cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Pues en lo que yo revisé recientemente, pues habían unos subsidios bimensuales que eran del rango como de los 240.000 pesos, ¿sí? Y eso lo dividían según algunas cosas. 240.000 bimensual. Bimensual. Pero pues ahí si uno se mete a la página de la subdirección de vejez, ahí puede encontrar todos los requisitos, todos los subsidios de acuerdo a las categorías, hay para desplazados, hay subsidios para diferentes tipos de personas mayores. Es decir, no se lo dan a todo el mundo, a todo el que no tenga la pensión, no quiere decir que ya se hace, digamos, acreedor. Acreedor, no, hay unos requisitos de edad también que los exige, pero realmente pues como en muchos otros ámbitos de la sociedad, pues esos subsidios nunca son suficientes para suplir las necesidades. Muy bien, creo que hay más preguntas de la gente, nos siguen con las inquietudes de la gente en la calle sobre nuestro tema de hoy. ¿Cuál es el mayor riesgo que tiene un adulto mayor o de la tercera edad? Bueno, ¿quién quiere responder la pregunta? Para mí, digamos, uno de los principales riesgos, hablando de manera física, es que se caiga. ¿Sí? Y las caídas en geriatría son una condición de alta mortalidad, de alto ingreso a las hospitalizaciones, de complicaciones, y pues se pueden caer tanto por condiciones de él, digamos por artrosis, por debilidad muscular, pero básicamente el entorno no es fácil para una persona mayor. Si uno sale a la calle, pues se cae uno, se va a caer una persona mayor. Entonces, para mí, digamos desde el punto de vista médico, son las caídas, la principal. Sí. Vanessa, ¿y tú que lo digamos de acuerdo a tu experiencia tratando? En el manejo domiciliario yo siempre le digo al personal auxiliar o a los cuidadores que el mayor riesgo es las caídas, pero tenemos otro riesgo también en pacientes que ya tienen una dependencia muy moderada, que es el riesgo de broncoaspirar, es muy alto. Es muy alto. Es decir, como los bebés. Como los bebés. Que se pueden atorar con el agua, con la saliva. Sí, con cualquier cosa. Y las caídas pueden ser muy graves hasta que la persona pueda perder la vida. Entonces son dos cosas que siempre tenemos presente en el cuidado domiciliario o hospitalario, que las caídas son muy graves, las caídas y la broncoaspiración. Son los dos principales. Aquí tengo más comentarios a través de Facebook Live. ¿Cómo hacer entender a un adulto mayor, Caterine Freire? ¿Cómo hacer entender a un adulto mayor que ya no es capaz de hacer algo y que necesita ayuda y que se deje ayudar? Esto es muy común. Sí. Esto es muy común porque es algo con lo que lidio todos los días. Yo siempre cuando vamos a enviar, por ejemplo, mañana tenemos un servicio que es relativamente nuevo y yo siempre le digo a los familiares, vamos a probar 6 horas, no más de eso, para que ella pueda entender que esa persona que vamos a enviar es su amiga, es su ayuda, es una persona que va a estar ahí para apoyarla. Y muchos casos o sea, el éxito ha sido que sea poco tiempo. Si es mucho tiempo, ellos sienten que les están quitando la dependencia. Entonces, y el tiempo se va incrementando. Y el tiempo, primero 2 muchas horas, veces los familiares 3. dicen, Vanessa, después de las 6 horas ahora queremos 12 horas. Pero esa situación de que, ¿cómo va a entender el adulto mayor que necesita la ayuda? Después de tener esa persona y que está para colaborar, les dice, sí, es verdad, yo no puedo estar sola. O es muy común con trastornos de la memoria que el paciente se desorienta y eso les dan unos ataques de pánico terribles después de tener
tienen una persona que está con ellos todo el tiempo y se dan cuenta que cayeron en ese error, las cosas, o sea, mejoran muchísimo, pero es con poco a poco. Poco a poco. Sé que tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de responder las preguntas y leer los comentarios de la gente que nos está viendo a esta hora. Marta Ángel dice, se les debe tener una silla plástica cómoda y estar pendiente ayudándolos con el champú, con la esponja, con el jabón. Toca ser respetuosos y nunca olvidar que merecen de toda nuestra ayuda. Bien, Marta, gracias por escribirnos y te saludamos a esta hora desde Canal Capital. Rochi Castañeda pregunta, ¿a un adulto mayor se le puede llevar un geriátrico en contra de su voluntad? No es lo ideal, no es lo ideal, habría que personalizar, como siempre hemos dicho, porque hay pacientes mayores que tienen algún tipo de trastorno cognitivo, digamos una enfermedad de Alzheimer, y es posible que no puedan dar cuenta de su voluntad para llevarlos, pero en lo posible no debería ser una regla, o sea, está en contra de su derecho a poder Pero cuando el familiar, digamos, sabe que es lo mejor para él, ¿lo haría Bueno, si sea que él no esté de acuerdo? Claro, si tiene una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que no tiene capacidades para decidir, para tomar sus propias decisiones acorde a su estado, pues sí es como lo hemos dicho. Sí, de una u otra forma, nosotros siempre debemos estar en acuerdo con el familiar. Él es el que se va a trasladar a ese centro, él es el que se va a mudar de su casa y él siempre tiene que estar de acuerdo. Pero como dice el doctor, si hay un trastorno cognitivo, de verdad, y para que los familiares no caigan en negligencia, hay que llevarlo al centro hospital, al centro geriátrico, pero con una orientación familiar. Eso no está de más que lo vea antes de llegar a ese centro de psicología, que lo oriente, como una orientación, que le dé una orientación, mire, usted va a estar en ese centro para que eso sea más digerible. Muy bien, a los dos muchas gracias por acompañarnos. Seguramente nos vamos a volver a ver para seguir hablando sobre este tema que es bien interesante. Miren, el primer paso para tratar adecuadamente a los abuelos es aceptar que la ancianidad es una situación que a todos los que estamos aquí en el estudio, los que están allá viéndonos, nos va a llegar. No podemos ignorarla ni negarnos a nosotros mismos que nos estamos acercando poco a poco a esa etapa, sin prisa, como dicen por ahí, pero sin pausa, a la llamada tercera edad. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en directo. Y terminamos nuestro programa de hoy con el dato. Miren, se calcula que en poco más de 30 años las personas que superan los 80 años se multiplicarán por 7. De 137 millones en el 2017 pasarán a 425 millones en el 2050 y a 3.100 millones en el 2100. Esto según la organización, según la ONU. Esto es según la ONU. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana, como siempre, aquí en directo.